Uno de los aspectos que no se hablaba hasta hace poco era la contribución de los imperios británico y francés en el esfuerzo bélico de la Primera Guerra Mundial. Y cuando hablamos de la contribución, quiere decir, por ejemplo, las tropas coloniales de África o de Asia, trasladadas a los frentes europeos o a otros frentes de guerra de la Primera Guerra Mundial. Y es que siempre comentamos que en el momento de una guerra, de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña puede tirar de su imperio, y sobre todo puede tirar de su gran colonia, que es la India, que básicamente pueden extraer de la India todo lo necesario para resistir en el continente. El caso es que, por ejemplo, si nosotros vemos películas, series y demás, pues el rol de las tropas coloniales está minimizado. Pues una de las asignaturas pendientes, por ejemplo, de las grandes productoras sería hacer alguna serie de Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial protagonizada por tropas coloniales, por ejemplo. Bueno, en este caso, pues vamos a hablar brevemente, unos cuantos minutitos, de los indios, ¿no? De las tropas hindúes en la Primera Guerra Mundial, alistadas en el Imperio Británico. Lo primero que llama la atención es su número. ¿Cuántos imagináis vosotros, cuántos hindúes creéis vosotros, cuántos indios creéis vosotros que se alistaron en las tropas del ejército británico? Pues nada, aquí lo tenéis, casi, un poquito más de 1 millón de indios se alistaron en el ejército británico. De eso la estadística dirá que 62.000 indios murieron en la defensa del Imperio Británico y otros 67.000 fueron heridos. ¿Dónde se desplegaron? Pues en Europa, en el Mediterráneo, en Oriente Medio, es decir, ya lo veremos en un mapita, y en algunas colonias africanas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues esta imagen que tenemos aquí una serie de ingleses a caballo y los hindúes en sus bicicletas. Pero sobre todo es eso, llama la atención que el ejército, 1 millón de indios alistados al ejército, ¿vale? Bien, por ejemplo, vemos sitios donde lucharon, pues lo tenemos en el frente occidental. En el frente occidental quiere decir Bélgica y Francia, ya lo veremos. En África Oriental, en el frente de Mesopotamia, quiere decir Irak y demás. En Egipto, protegiendo el canal, o también algunos desembarcaron en aquella fallida aventura de Galípoli contra el Imperio Otomano, ¿vale? Bien, y lo primero es que llevaría un indio a alistarse en las tropas coloniales. Bueno, pues primero la paga. Pues si en un ambiente de pobreza, la paga siempre llama la atención. Bien. Luego, por ejemplo, que combatir en un sistema, la India está organizada socialmente en castas, hay castas superiores, castas inferiores. Combatir te convertía automáticamente en la casta de los guerreros, lo que quiere decir que subes de estatus social, ¿vale? Subes de estatus social. Y claro, subir de estatus social y encima paga, pues le puede llevar a más de uno a alistarse. Hemos dicho 1 millón de indios se alistaron. Tened en cuenta que en aquella época la población de la India pues, perfectamente puede estar en los 300 millones de habitantes sin problema, ¿vale? Bien. Las cifras que hemos dicho antes, 62.000 muertos, 67.000 heridos, 10.000 desaparecidos. Ya hemos hablado de cómo se convierte en desaparecido uno en la guerra, porque no se encuentra tu cuerpo o no queda nada identificable de tu cuerpo. Y 98 enfermeras indias también muertas en la guerra, ¿vale? Además, ¿qué suministró la India al esfuerzo de guerra? 170.000 animales. 170.000 animales, por ejemplo, pues aquí lo tenéis. Dentro de animales, tanto para comer como para transportar. Acordados que se usaron millones de caballos en los frentes de guerra, ¿vale? Pues entonces 170.000 animales, 3,7 millones de toneladas de suministro. Y además la India pues fue de una manera así no muy sutil forzada a dar un préstamo al gobierno británico para pagar la contribución, para pagar el coste de la guerra. Ese préstamo que el mandato británico en la India dio al gobierno británico para pagar la guerra, hoy sería del equivalente a 2 billion. 2 billion, ya sabéis, unos 2.000 millones de libras, ¿vale? Bien, ya sabéis, la guerra se declara en agosto de 1914, los británicos el 4. ¿Y qué actitud tuvieron los indios respecto a la guerra?
pues los más influyentes en India, básicamente la mayoría apoyó la guerra. ¿Por qué apoyaron la guerra? Porque creyeron que apoyar a Inglaterra, o sea, al Reino Unido en ese momento, luego cuando terminara la guerra y el Reino Unido saliera victorioso, iban a conseguir que se les reconociera el esfuerzo de guerra y avanzar en el proceso hacia la independencia. ¿Vale? Sí, nosotros apoyamos a los británicos en este momento de tan duro que están sufriendo, que luego seguro que ellos están más abiertos a discutir el tema de la independencia. Craso error. No, ¿vale? No es no, ¿vale? Bien. Bueno, el caso es que, por ejemplo, aquí lo veis, pues, con las máscaras antiguas, ya veis que en poco se tardó en la Primera Guerra Mundial en utilizar el gas. No solo los indios combatieron, sino también, por ejemplo, los nepalíes. Las nepalíes, aquí, sí, Nepalí es una nación tan chiquitita que también aportó 100.000 tropas. 100.000 tropas, 100.000 hombres. Incluso el Dalai Lama del Tíbet también ofreció tropas al Imperio Británico para luchar en la Primera Guerra Mundial. Todo esto lo hace obviamente porque piensas que puede sacar luego en la posguerra algo positivo de los británicos. No van a sacar mucho. Hemos sido engañados luego, ¿vale? Bien. ¿Qué es el problema? Pues, por ejemplo, llegarán al teatro de operaciones europeo del frente occidental y se van a encontrar los indios con algo pues que no están adaptados al clima. No están adaptados al clima, hace frío, nieve, mucha lluvia, barro, etcétera, etcétera, etcétera. Van a luchar en ese primer momento, aquí lo veis en un terreno nevado. Y bueno, se van a desempeñar bien, pero luego lo que van a decidir los británicos es que mejor contra el Imperio Otomano, allí en las campañas que se van a desarrollar en Irak contra el Imperio Otomano. Allí pues van a ser de mayor utilidad, ¿vale? Así que empiezan en el frente occidental y luego van a partir de octubre de 1915 a ser transferidos al frente contra el Imperio Otomano, más cerquita de casa y además más adaptado a su clima y su idiosincrasia, ¿no? Vale. Eso sí, no les quita el periodo en el frente occidental. En el frente occidental, pues que tendremos escenas de ellos, pues lo mismo que tenemos de la guerra, la vida en las trincheras. Y la vida en las trincheras, pues para todo el mundo. Ese fue un momento en el que las tropas tarde o temprano todas pasaron por la penosa vida en las trincheras. Bien. ¿Dónde van a ser desplegados? Pues más o menos numerosos. En todos estos sitios va a haber indios combatiendo en el ejército británico. Ya habéis visto el frente occidental y luego la campaña mesopotámica, la campaña persa y en Galípoli. En todos estos sitios va a haber tropas indias, ¿vale? Y aquí sé que se me olvidaba. Y en África también, porque aquí hay una colonia alemana. Había una pequeña colonia alemana y los ingleses se van a apoderar de esa colonia alemana, utilizando sobre todo tropas coloniales, pues, por ejemplo, los indios, ¿vale? Bien, y el esfuerzo de guerra, ya hemos visto que casi 70.000 indios murieron, pues en la ciudad de Nueva Delhi se construyó este arquito. Aquí lo tenéis en la época y aquí lo tenéis ahora. ¿Ese arquito qué es? Pues como lo veis aquí, homenaje a los casi 70.000 indios que cayeron con honor en los frentes y aquí lo tenéis, en Flandes, en Mesopotamia, en Persia, en África del Este, en Galípoli, etcétera, 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 ¿vale? Esto se llama la Puerta de India, la Indian Gate, la capital del país, en Delhi, y es un homenaje a los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y ya, pues, finalizamos con este apartado.